Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les doy la bienvenida a este nuevo episodio podcast de hoy miércoles 26 de abril, en donde hablaremos junto a Carolina y a Carlos sobre inteligencia artificial, cine y la ficción, no sin antes mandarle un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción del Cuadrante Alfa, y también a David Ospina, que nos hizo la imagen, el logo de este podcast. Saludo especial también a Iván Dacho y a Marlon Mata, quienes hacen el cuadrante futbolístico y el resumen deportivo de la semana. Lo pueden escuchar ahí en nuestras plataformas, y también a todas las personas que nos acompañan tanto en Twitter @cuadrantealfa como en el grupo en Telegram. Ya saben que este podcast se emite los lunes, miércoles y viernes en Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, YouTube, iVoox y muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y nos ayuden a crecer. Todos los enlaces, toda la información están en la descripción de este episodio podcast. Quiero darle la bienvenida a este episodio podcast del Cuadrante Alfa a nuestra guionista de cabecera, Caroleta, @papelito bipolar en Twitter. Hola Andrés, Carlos, qué bueno encontrarlos otra vez en este espacio virtual. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a Caroleta, que nos ha sacado aquí un tiempito de su apretada agenda, y yo sé que por ahí se viene un estreno que se va a dar en la Feria del Libro, ¿cierto? Sí, bueno, pues aprovecho para hacer una cuña. Este domingo 30 de abril en la Feria del Libro a las 2 de la tarde se va a hacer el estreno de un proyecto interactivo. Es un documental interactivo que está alojado en una página web de RTVC Play. Entonces, pues dos invitaciones. Uno, para las personas que piensen ir a la feria el domingo, pues que puedan pasar a, al Pabellón Colombia, al auditorio del Pabellón Colombia para participar del estreno. Y si no, pues bueno, ya voy a estar compartiendo por las redes del Cuadrante Alfa y por mis redes el enlace del proyecto interactivo, para que puedan dedicarle unas horitas de su tiempo a navegar por este espacio que creamos para ustedes, que tiene un universo muy lindo, que es un pueblo que se llama Jordansúe, en Santander, el pueblo con la menor cantidad de habitantes en su casco urbano, y bueno, toda la historia de este lugar y de 5 personajes en especial que escogimos para contar sus historias en este lugar tan particular. El enlace también va a quedar aquí en la descripción de este episodio podcast, así que en la plataforma en donde nos están escuchando, ahí van a poder encontrar el enlace de El Cubo de RTVC Play con la serie, con el documental Caminos de Jordán. Quiero darle también un saludo a Carlos Hernández, historiador, @mediarse. Bienvenido a el capítulo 4. Carlos. Hola Carolina y Andrés, muchas gracias por la invitación en este capítulo. Un saludo para la audiencia que nos escucha cada miércoles o cada viernes, creo que es, lunes y viernes también. Y a Iván Dacho y a, ¿cómo se llama? Al equipo de Historia Colombia, y a nuestro amigo Javier de Contragodarria. Listo, Carlos. Capítulo 4 de esta seguilla de temas que estamos tocando muy interesantes con Carlos Hernández. Esta vez, cine, ficción e inteligencia artificial. ¿Es la inteligencia artificial tan peligrosa como nos la mostraban en el cine y en los relatos de ficción? Sí, la vez pasada habíamos hablado con Iván Dacho algunos aspectos de eso que están presentando en este momento como inteligencia artificial, y pues surgió ahí la idea de conversar relacionando el tema de la inteligencia artificial con ese escenario que es la ficción, ya sea a través de la literatura o a través del cine, del mundo audiovisual, porque precisamente es en esos escenarios donde se han planteado los imaginarios que la sociedad, a través de distintos autores, han querido mostrar en ejercicios que van desde la época de los hermanos Lumière, y esto está relacionado con la forma como la tecnología permitió precisamente
que la ficción pudiera pasar de lo escrito a lo visual y con sus propias evoluciones. Entonces, recordemos una película que se llama Le Voyage dans la Lune, El viaje a la luna, dirigida por Georges Méliès, que fue presentada sobre 1902, y que esto es como un ejercicio que recoge la evolución de ese inicio del cine sobre finales del siglo XIX, y que va a llevarnos a mostrar allí con inspiración sobre los textos de Julio Verne y esas pretensiones de otros autores de imaginarse la posibilidad de llevar el hombre a la luna. Entonces, en formatos que inicialmente no tenían audio, se empieza a mostrar esa ficción. Y en ese escenario de la ficción es donde se va a construir esos imaginarios que nos van a llevar a nuestro tema de hoy, que es la inteligencia artificial y el cine. No sé, Carolina, si tenga alguna apreciación sobre esa evolución del cine, pero para mí está situado sobre las primeras películas del tipo Viaje a las Estrellas o del tipo Viajeros en el Tiempo, que ya utilizan estas naves hechas con estas naves mínimas, estas maquetas de naves y de rayos láser, y allí van apareciendo películas como 2001, Odisea en el Espacio, y en los libretos o en los guiones aparecen los personajes que hacen de robots o de inteligencias superiores o de androides con algún tipo de inteligencia. Y es allí donde yo veo, si no estoy mal, entre los 70 y los 80, esas pretensiones de llevar al cine estos personajes. Pero recordemos también que desde la literatura, por ejemplo, las novelas como La Sabana de Ray Bradbury hablaba de casas inteligentes, o de esa pretensión de la vigilancia y el control totalitario a través de novelas como 1984, que nos van a mostrar unos escenarios donde la ficción presenta un mundo controlado por entidades inteligentes o entidades que están presentes en mecanismos de control, como son los computadores o como son las casas inteligentes, e incluso que reemplazan al ser humano en algunas actividades como la enseñanza, con la presencia de robots o de maestros mecánicos, como lo mencionó Isaac Asimov o George Orwell en 1984 en su novela. Sí, es bien interesante cómo empieza a nacer esa motivación por contar historias, pues que se salen del umbral de lo real, entre comillas. En el caso particular del cine, cuando el cine nace como un arte que involucra las demás artes de alguna u otra manera, ¿no? Digamos que a raíz de eso también es que se le denomina el séptimo arte, porque se entiende, o por lo menos se propone, que es un arte que incluye a todas las demás, ¿no? Entonces en el cine encontramos música, encontramos teatro, podemos llegar a encontrar arquitectura en los escenarios, literatura, bueno, todas. Y efectivamente, como dice Carlos, las historias que se empiezan a contar en el cine pues vienen de otras dos líneas, pues que son puntualmente la literatura y o el teatro. Entonces, desde los inicios del cine se puede decir que ya hubo un interés en contar historias fuera de la realidad, ¿no? Ya empezar a involucrarnos en géneros, ¿no? En géneros de fantasía, en géneros de terror, en géneros de ciencia ficción. Entonces, yéndome unas décadas atrás de los momentos que menciona Carlos, pues en el nacimiento del cine, que se estipula que
que fue en 1895, más o menos en las primeras décadas del siglo pasado. Ya veíamos la aparición, por ejemplo, de una película muy famosa que seguramente nuestra audiencia habrá visto en algún momento alguna imagen, que es El viaje a la luna de Georges Méliès, ¿no? Esta es una película de cine mudo que fue hecha en un teatro y que pues efectivamente es una historia de ciencia ficción. Entonces, digamos que dentro del universo del cine se le conoce a Georges Méliès como el padre de la ciencia ficción en el cine, ¿no? Entonces, si ustedes... Esta es una película muy cortita que la pueden encontrar seguramente en YouTube, en cine mudo, blanco y negro, y ahí pues se aprecian distintos elementos como personas de otros planetas, bueno, en este caso de la luna, hombres viajando a la luna, comportamientos raros en estas criaturas. Entonces es muy interesante porque, digamos, el cine casi que desde su génesis ya estuvo conectado con la idea de contar historias fuera de la realidad, historias alejadas de lo que conocemos, y obviamente pues se le abre un gran umbral al cine de ciencia ficción, que en este caso del tema puntual de este podcast, con la inteligencia artificial, pues viene a ser el género que, digamos, que se apropia de la inteligencia artificial como para usarlo puntualmente. Eso no quiere decir que no hayan temas de inteligencia artificial en otros géneros, pero casi todas estamos hablando de ciencia ficción. Entonces, bueno, quería hacer como ese comentario puntual, ¿no? De que el cine siempre ha estado muy, muy conectado con la ciencia ficción y nos ha nutrido mucho con esas historias desde hace ya más de un siglo. Claro, y ya cuando el cine empieza a avanzar en el uso de las tecnologías que permiten captar el sonido, luego incorporar el color, ampliar los formatos, la duración de las películas, se desata el boom de estos teatros de cine donde familias enteras tenían cita con el cine cada domingo, donde los jóvenes iban a expresarle su amor a las doncellas en las salas del cine, y luego también se incorpora el papel de la radio y se dan situaciones en donde la realidad aparentemente se cruza con la ficción, con esa narración que hacen de la Guerra de los Mundos. Entonces, yo no sé si ustedes acordarán que lo que yo tengo entendido en algún momento, a alguien le dio por narrar la Guerra de los Mundos en la radio y la gente pensó que eso era real, que generaron pánico a través de una narración en radio de partes del capítulo, de los capítulos de la Guerra de los Mundos, donde se narraba la invasión alienígena como tal. Esos son como anécdotas que se presentan ahí y donde se cruza la ficción con la realidad, pero con el desarrollo ya de las computadoras, con la historia de las computadoras que se va sumando a la tecnología que tiene el cine, pues vamos a encontrar no solamente que se mejoran algunos aspectos de las grabaciones, de la escenografía, se crean escenarios totalmente artificiales y se puede poner al ser humano a volar, como es el caso de las versiones de Superman, que pues ya comparando un Superman reciente con un Superman de 1983, si no estoy mal, pues se notan los efectos y como los límites allí de esos píxeles que se presentan en el cine, que no tienen una gran calidad, se ven como unas líneas ahí rojas con azul, donde se nota la diferencia dependiendo de la pantalla. No tuve la experiencia de ver a Superman en una pantalla de cine, pero sí supongo que debe ser diferente al verla en estas pantallas que nosotros, donde pudimos ver Superman, nuestros televisores cuadrados. Y hoy el cine se ve a través de pantallas de mejor calidad y de pantallas planas, con todo tipo de posibilidades. Entonces, ¿y la IA? ¿Dónde aparece la IA? Pues hay una serie de películas que yo quisiera nombrar, no sé si Carolina tenga
haya relacionado el tema con algunas películas particularmente, o Andrés seguramente recordará, donde yo veo como una cierta relación de sucesos y también se pueden clasificar. Estas películas tienen, por ejemplo, el protagonismo de robots. Los robots han estado presentes allí desde personajes películas donde los niños crean un robot o se encuentran con un robot y establecen una especie de amor filial con el robot, donde los científicos crean a robots y después estos robots se sirven para que ellos puedan trasladar su conciencia o su alma a los robots, o películas como Yo Robot, con este personaje protagonizado por Will Smith, donde los robots adquieren conciencia y evolucionan y se separan de la humanidad, pero entran como en un juego de decir, bueno, queremos estar a favor de la humanidad o queremos hacer nuestra vida por aparte. Robots asesinos, que la clásica película en donde a la niña le regalan un robot y el robot termina asesinando a toda la familia, o donde el robot se considera madre, o donde el robot es utilizado para reemplazar una pareja que falleció. Esto lo vimos en uno de los capítulos de Black Mirror, pero el robot termina confinado en el ático porque es como vergonzoso para la protagonista sacar al robot a la calle y dar por entender que ella quiso reemplazar a su pareja que falleció con un robot exactamente igual. Y allí encontramos también entidades que aparecen como protagonistas de sabiduría y de como una especie de enciclopedia digital o cibernética. En la película de La máquina del tiempo, allí aparece un personaje que acumula todas esas enciclopedias y le hacen preguntas que no las puede resolver, pero que da indicios al protagonista que está tratando de encontrar a su amada a través de los viajes del tiempo. El robot está construido en una especie de proyección con algún tipo de cámara y está en un escenario donde le va dando cuenta al protagonista que busca a su esposa que falleció por un atraco, y él quiere devolverse en el tiempo para salvarla, pero no lo logra, y entonces viaja al futuro, se encuentra con este personaje y el personaje no entiende todavía la posibilidad de los viajes en el tiempo. Entiendo que en Odisea del Espacio 2001 el hombre, los astronautas se encuentran allí con una entidad también que tiene condensada la sabiduría o el conocimiento de milenios y los lleva a encontrarse con una especie de verdad un poco triste para la humanidad. Y también está esa película de inteligencia artificial con este niño que la ejecuta muy bien, la película de IA en el 2001, donde los niños son producidos como robots para llevarlos a las casas, y uno de estos robots evoluciona en su nivel de inteligencia artificial y decide establecer una aventura para recuperar a su mamá y volverla a resucitar, pero termina resucitándola con la ayuda de los alienígenas que llegan muchos años después, casi que siglos después, allí donde el niño queda sumergido en el agua, contemplando una Virgen María que es puede ser una ficción para algunas religiones, pero una realidad para otros. Está también el caso de Her, con esa relación con una entidad virtual, donde hay una especie de amor romántico y se desencadena toda una sociología del ser humano en ese escenario. Esas son una de las formas que podríamos decir, aquí está presente la inteligencia artificial en la ficción, pero también está en otras películas. No sé si antes Caro o Andrés quiera señalar algo.
Yo tengo acá una película, aprovechando que Caroleta hablaba de George Méliès, y es una película del 2011 que dirigió Martin Scorsese, que se llama Hugo, que es una especie, como Caroleta nos ha enseñado, es como una especie de carta de amor al cine de Martin Scorsese, en donde está ambientada en la época de George Méliès, interpretado por Ben Kingsley, y hay un muchacho, hay un niño que es el protagonista, que es Hugo Cabret, que interactúa con un autómata. Entonces, como desde esa época del siglo antepasado ya, perdón, del siglo pasado, a inicios del siglo pasado, ya habían esos primeros robots que se llamaban autómatas y cómo podía generar ciertas sensaciones, cierta empatía y cierto misterio sobre qué información dentro de sus engranajes podía tener. Porque, Carlos, hay una palabra importante en todo esto, el autómata a lo largo de la historia. Sí, y se presenta en la Guerra de las Galaxias, en el Viaje a las Estrellas, con Data, con los robots que acompañan a los Jedis, eh, Arturito, pero no se le decía Arturito, y el robot metálico, y se me olvidó el nombre del robot grande que siempre caía en el ridículo por alguna situación. Eh, Caro, ¿ibas a decir algo ahí? Me pareció. No, pues digamos que títulos hay varios. Bueno, tú mencionaste Black Mirror, creo que esa es una serie que aparte es genial porque nos plantea distintos universos, ¿no? Tiene historias de amor, tiene historias de el Tinder, eh, donde hay una forma en la que uno se duplica y ese otro yo es el que va a buscar pareja y bueno, hay un montón de universos maravillosos en Black Mirror, que aparte ahora a mitad de año se estrena la sexta temporada, que ya venían bastantes años sin sacar nuevas entregas. Y otra serie que ha sido muy, muy popular, digamos, en los últimos años es una serie de HBO que se llama Westworld, que es como un universo en el cual hay una manera de poder vivir experiencias del viejo oeste cuando entras como a una realidad simulada con unos robots muy reales que hacen de personajes comunes del viejo oeste. Y bueno, y luego estos robots empiezan a generar cierta recordación de sus experiencias y como cierta autonomía, cierta personalidad. Y bueno, esto ya lo hemos visto en muchas historias, ¿no? Digamos, el robot que genera una conciencia que ya empieza a ser como un personaje independiente a los humanos. Nada, por mencionar esos dos contenidos en televisión pues que han sido, digamos, como muy, muy nombrados en los últimos años respecto a este género. Y robots que terminan controlando la humanidad. Entonces allí aparece la saga de Terminator. Yo le digo saga porque son tres, casi 5 películas de Terminator con diferentes momentos. Me quedo con las 3 primeras. Terminator lanzado precisamente en 1984. No sé si hubo una intencionalidad ahí respecto a la obra de 1984 de Orwell. Y allí yo encuentro que uno podría construir un relato nuevo a partir de relacionar Terminator con Matrix y con la saga de Matrix y con la saga de Aliens. Entonces recordemos en Aliens cuando hablo del octavo pasajero y hablo que son casi también 7 películas, unas propiamente relacionadas con la historia de los aliens y unos científicos que van de planeta en planeta buscando recursos y se encuentran con este monstruo con todas las posibilidades de evolución del propio monstruo, del xenoformo, y luego cuando la humanidad aparece ya de otra forma, ya no como científicos buscando recursos, sino como científicos buscando el origen de la humanidad, se encuentran a través de la misma saga de Aliens, que son como derivados de esa saga,
en Covenant y en la parte en Prometeo y en Covenant. Entonces, este relato yo lo veo así, se podría construir. Terminator surge, está claramente expresado en una empresa, en una multinacional que empieza a crear inteligencia artificial a través de unos computadores que se enlazan a lo largo del planeta por servidores, con una clara intención de control militar, de conocer y controlar el orden establecido. Y es ahí donde yo veo que esa es la base de lo que podría ser una arqueología de una inteligencia artificial que termina evolucionando en algo como la Matrix, y que pasa por el hecho de crear seres que son capaces de superar al ser humano y llevarlo a controlar como lo que se plantea de manera indirecta en una película como Aliens, en la saga, y sobre todo en los diálogos que se establecen en Covenant y en Prometeo, donde el android ya no se ve como un simple autómata, un data lleno de información o un android con unos ejercicios, sino que este personaje ya es capaz de coger y crear, modificar biológicamente a otros seres, cambiarles el ADN y producir derivaciones de monstruos, porque se fascinó con una idea bastante totalitaria del control de la vida, y coge a los científicos que van en una nave, en esas naves, los empieza a llevar a una serie de trampas y los empieza a someter a sus estudios para tener donde crear alienígenas, aliens, porque recordemos que los aliens necesitaban de portadores de sus huevos para poder crecer, y los usa a los científicos para prácticamente se queda, es una cosa muy aterradora que un android de esta naturaleza con semejante nivel de inteligencia artificial se quede controlando una nave con 2000 pasajeros que están allí durmiendo en criogenia y que los va a utilizar posiblemente para sus maquinaciones de crear otros seres, pero no seres de vida que puedan generar algún tipo de evolución, no sé, de la naturaleza humana, sino seres completamente destructivos como son los xenoformos y sus agregados. Entonces, allí hay tres momentos. Terminator muestra cómo inicia una inteligencia artificial que puede derivar en la destrucción de la humanidad, porque considera que lo mejor es destruir a la humanidad y lanzar las armas nucleares. En The Matrix, cuando explican el origen de Matrix, cuando allí Morfeo le está diciendo a nuestro amigo protagonista, le está diciendo con la simulación, les está mostrando que en algún momento la humanidad se unió en una gran fiesta de tecnología y crearon una serie de inteligencias artificiales, pero esa inteligencia artificial se fue desarrollando, casi que están contando la historia de Terminator, y terminan peleando entre ambos bandos, hasta el punto que queman la atmósfera, y la inteligencia artificial presente en las máquinas se da cuenta que lo mejor es construir esos campos de seres humanos que son convertidos en pilas. Entonces ahí está esa nueva narrativa, que si se enlaza estas películas, pues vamos a ver este tipo de relato nuevo, y que muestra una inteligencia artificial bastante agresiva, que termina siendo bastante agresiva desde el análisis filosófico, porque la inteligencia artificial, el hombre permite primero que se llegue a esos niveles, y por qué esta inteligencia artificial decide destruir a la humanidad o pelear contra la humanidad en esos escenarios. Andrés y Caro. Hay algo, o sea, revisando todo esto que nos dice Carlos, me recuerda un informe de análisis de Big Data de
lo que ha sucedido con algunas inteligencias artificiales a las cuales se han sometido a pruebas, y es como incluso con el chat GPT empezaron a detectar que empieza a asumir respuestas muy extremas, incluso muy hacia la extrema derecha, muy fascistas, muy racistas, muy supremacistas. Entonces es curioso cómo una inteligencia a través de ese ejercicio, como lo hablábamos en el capítulo pasado, hace 8 días, con Iván Dacho y con Carlos, esa lógica, esa interacción con las respuestas, las lleva a dar a esa inteligencia artificial unas respuestas demasiado ya extremistas. Entonces que obviamente los programadores tienen que irle ajustándole los parámetros, reajustándole esos parámetros, reajustándole todo el machine learning, pues porque sencillamente la inteligencia se les podría salir de control. Afortunadamente esta es una inteligencia, entre comillas, inteligencia artificial, que solo sirve para dar información, que solo sirve para dar respuestas, que no toma decisiones, que no toma control de algún otro dispositivo o de algún otro contexto a nivel político, a nivel de Estado, a nivel de salud, de lo que sea, sino que sencillamente da respuestas, pero sí puede servir como aprendizaje para desarrollar inteligencias mucho más complejas. Aquí hay una cosa importante que tenemos que mencionar, y es que cada vez más es necesario que se implementen las famosas 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Sí. De hecho, sí, de hecho, cuando uno mira en la serie Star Trek, más que todo en la nueva generación, uno ve que hay un boom de inteligencias artificiales. No solo es Data, sino la misma computadora de la Enterprise. Es una computadora a la que le consultan muchas cosas, a la que tiene una base de datos, analiza una situación e incluso la nave sola se puede manejar. Pero hay otra inteligencia artificial que es mucho más curiosa, que me gustaría poder tener el gusto algún día. Obviamente tenemos una limitación tanto de software como de hardware actualmente, pero en ese futuro de Star Trek son las famosas holocubiertas, que no es otra cosa que un cuarto pequeño dentro de la Enterprise que genera una simulación holográfica extrasensorial en donde las personas, los seres humanos, los humanoides que ingresan a esa holocubierta pueden, por ejemplo, recrear un café francés del siglo XVIII o pueden recrear estar en Nueva York, en Central Park, o pueden recrear estar en una ceremonia especial del planeta Vulcano o en una batalla Klingon o en cualquier otra cosa. Entonces se vuelve tan real esa sensación que sirve como elemento de distracción, de relax, de descanso, de dispersión de los trabajadores de toda la tripulación de la Enterprise. Tanto así que cada uno puede generar a través de códigos de computadora, a través de un lenguaje de programación, su propia holocubierta en el sentido de voy a ambientar una noche romántica en el planeta tal o voy a ambientar una carrera hípica en donde el que va a ganar pierde en el último segundo. Entonces le dan un poco de información a esa inteligencia artificial, la procesa y la recrea a través de la holocubierta. Es como tener una especie de Mid Journey fusionado con un chat GPT, pero cuantiplicado, o sea, una vaina exponencial muy gigantesca. ¿Esto a qué voy con todo esto? Que, por ejemplo, todo lo que nos ha dicho Carlos y de la mayoría de veces que hemos visto en el cine y en la televisión, la inteligencia artificial tiende a ser destructiva, tiende a ser opresora, tiende a ser apocalíptica. En el caso de Star Trek es una inteligencia artificial que se sigue utilizando para el bienestar de los seres vivos que están dentro de esa serie. Hay dos películas donde la inteligencia artificial ha evolucionado de tal manera que se constituye en la salvación de la humanidad. En Independence Day, o Día de la Independencia, parte 2, quien regresa allí o quien aparece allí es una inteligencia artificial. La bola o la nave que inicialmente destruyen viene con una bolita que es como una especie de entidad robótica, pero que acumula un ser allí digital. Aparentemente es creado por otra especie y es una inteligencia artificial que tiene toda la información para destruir a los aliens que atacan a la Tierra en el Día de la Independencia, parte 2. En la reciente película que salió sobre la caída de la Luna, Moonfall, que habla de cómo la Luna
empieza a ser atraída hacia la Tierra, pero porque la Luna aquí es, esto se sale de toda la, pues, parte de la conspiración y la ficción que hay ahí entrelazada, que no es una luna natural, no es un satélite natural, sino que es un satélite creado de manera artificial. Imaginarse una luna del tamaño de las naves de Guerra de las Galaxias con las que iba el lado oscuro de la fuerza destruyendo planetas. Esta luna artificial, allí está todo lo que se necesita para que la humanidad pueda avanzar tecnológicamente. Pero en algún punto de la historia también muestran que la inteligencia artificial se rebela contra la humanidad en un futuro lejano y entonces empiezan a destruir a los seres humanos y logran volver a este punto, construyen la luna. La luna es allí una de las tantas, de los tantos elementos que lograron salvar esa humanidad avanzada, y la dejan ahí como tal frente a la Tierra. Entonces aparecen estos seres otra vez, los robots controlados por inteligencia artificial en nanopartículas incluso, atacando todo lo que se mueva cerca de la Luna y llevando a la Luna para estrellarla contra la Tierra y destruir a la humanidad. Dentro de la Luna y dentro de la misma lógica de la película, cuando ya logran derrotar a la inteligencia artificial, pues se muestra y se salva el planeta. Aparece una inteligencia artificial que es capaz de ayudar a la humanidad a salvarse, de darle todo lo que se necesita para salir adelante y de recrear seres queridos, muy similar a lo que acaba de señalar Andrés, de conversaciones con seres queridos que están alojados en la conciencia de uno. Y el protagonista que muere en el enfrentamiento con la inteligencia artificial es salvado no físicamente, sino en cuanto a conciencia. Entonces, es una inteligencia artificial también constituida como salvación de la humanidad, diferente a esas inteligencias artificiales agresivas que hemos visto en otro lado. Ahora bien, esta es la ficción, y la ficción permite expresar todos esos imaginarios con las actuales herramientas que hay. Andrés y de pronto Caro recordarán que hace poco compartí un trino que hacía referencia a una invasión, a una llegada de una nave nodriza frente a la Tierra, y los seres humanos enviábamos allí nuestros transbordadores, todos primitivos, tratando de acercarnos a la nave nodriza, y la nave nodriza nos quemaba ahí y se desataba una invasión. Esa película la desarrollaron completamente con inteligencia artificial, y así hay otros escenarios. Creo que Pixar, creo que estos amigos que han desarrollado Wall-E, que han desarrollado películas animadas de toda clase, van a migrar seguramente a la producción de ese tipo de películas con inteligencia artificial, si es que ya no lo están haciendo, que lo que han constituido la producción de videos son la suma de lo que hacen a través de algoritmos, y no es de simples ilustraciones acumuladas, que era lo que se hacía antes, de pasar el papelito del uno tras otro, escena por escena, dibujada una tras otra, para poder dar a entender que el objeto fue movido o que el muñequito se dio un paso o saltó, sino que eso ahora lo ejecuta fotogramas por fotogramas, lo ejecutan programas. Y el cine tendrá su propia evolución utilizando la inteligencia artificial. Pero respondiendo a la pregunta que estábamos planteando al inicio del programa, en el titular del peligro de la inteligencia artificial, hay autores que hablan de que realmente hoy no es tan así como lo estamos viendo, porque no se trata de que vayamos a salir a la calle y nos encontremos con robots ya. Posiblemente ya tengamos algún tipo de autómata que esté ahí trabajando, haciendo algún tipo de cosas con tareas muy precarias, muy sencillas,
pero que realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que la inteligencia artificial sí se está expresando a través de las plataformas de redes sociales, de Netflix, de YouTube. Yo identifico el caso de YouTube en la medida que hay unos algoritmos que nos van orientando sobre aquel tema al cual somos recurrentes. Y eso desencadena que una persona no vea otras opiniones. Entonces yo entro a YouTube, hago una búsqueda, me quedo con 2 o 3 canales que me están dando la razón en cuanto a una opinión, pero no busco otras opiniones. Y políticamente eso tiene un efecto muy nocivo en la generación de personas que solamente ven una lectura de la realidad política. Bueno, yo quería decir algo como un pequeño paréntesis. Bueno, cuando uno crea una historia, siempre los personajes se tienen que enfrentar a un conflicto. Estos conflictos son de distintas líneas. Están los conflictos personales, los conflictos internos, los conflictos con una sociedad o con un gobierno, o los conflictos con Dios, ¿no? Digamos que van como del más pequeño al más grande. Y este tema como de poder tener personajes en algunas ocasiones villanos, ¿no? Que hacen parte de alguna inteligencia artificial, son como unos conflictos muy interesantes que se han desarrollado para poner como al humano versus el robot que viene a ser como un personaje que estaba fuera, digamos, de esa línea de los conflictos, ¿no? Porque siempre era como conflictos con humanos o conflictos con uno mismo o conflictos con el Estado o con Dios. Pero entonces en este caso es como que se abre un nuevo umbral de conflictos contra la máquina, ¿no? Contra el robot, contra la inteligencia que posiblemente sea más astuta que el personaje, sea más inteligente que el personaje, y entonces ahí también empiezan a aparecer como temas muy interesantes relacionados con el, no sé, qué es ser humano, con cómo debe ser un robot, cuál es el peligro de que esta inteligencia crezca y que sea mucho mejor que yo. Pero también se ponen otros temas sobre la mesa como el poder de las emociones, ¿no? De los sentimientos, y de cómo estos seres humanos, justo con esa capacidad que los hace humanos, el cometer errores, el sentir, el vivir todo el umbral de las emociones y de los sentimientos, eso hace que puedan en algún momento ser superior a la máquina, ¿no? Era ahí como un comentario que quería hacer relacionado a cómo también se enfrentan este tipo de historias, particularmente para los creadores de historias. Claro, y ahí uno se queda muchas veces cuando uno observa por primera vez una película, uno se queda viendo como esos enfrentamientos, y el guión principal me parece que está enfocado a eso. Yo me voy con esa lectura y de pronto 3 años después me da un ataque de nostalgia y vuelvo a ver la película y empiezo a encontrar que no solamente son esos enfrentamientos, sino que el libreto o la pretensión escenográfica nos está hablando de mundos que ya se pueden empezar a hacer factibles, o aspectos de esos mundos se pueden hacer factibles. Nosotros nacimos en una generación de los supersónicos como programa animado. Y ustedes se acordarán del meme que salió precisamente con la pandemia, donde la gente salía por pantallas para trabajar, teníamos asistencia de Siri o de, ¿cómo se llama esta chica de Google? Creo que, ¿cómo es que le dicen? La asistencia de las inteligencias artificiales, yo le llamaría primitivas, que nos van a dar indicaciones sobre cómo encontrar un destino, cómo encontrar algo, están ahí. Y eso estaba inicialmente en el relato de los supersónicos, de la serie de Robotina, de los supersónicos, pero nosotros nos enfocábamos en que en la historia del papá que llegaba a salir a trabajar por sus hijos, la esposa que se quedaba en la casa y la aventura que pudieran tener ahí. Ese relato estaba lleno de esos enfrentamientos.
Y en estas películas, como la de Prometeo o Covenant o Aliens, uno queda fascinadísimo con los escenarios de ficción. A mí me parece muy, muy bello los viajes en el espacio de esa manera, el encuentro con ir a otros planetas donde hay unas civilizaciones más avanzadas que se supone son nuestras creadoras y todo tipo de seres de carácter biológico. Pero cuando uno analiza ese personaje en particular, el robot, cómo lo presentan primero como un autómata, después en la siguiente película ya no está un autómata, sino ya es un android, ya después es una especie de humanoide, y ya después es que prácticamente le falta es tener piel, muy similar al proceso que hizo el hombre bicentenario, en la película del hombre bicentenario, donde el robot se autoconstruye, investiga cómo sentir dolor, cómo poder llorar. Pero este robot ya tiene un carácter totalitario. Yo observo elementos muy del nazismo ahí, de lo totalitario, de querer crear unas condiciones de control obscenas, por decirlo así, y eso no lo vemos en una primera lectura, en una primera vista de una película. Eh, en Terminator y en The Matrix, pues ya hay unas cargas, en The Matrix hay unas cargas filosóficas mucho más fuertes, eh, pero ¿cuándo sale Matrix? Matrix viene a salir finales si estoy mal, me corrigen, finales de los 90, si no estoy mal, y cambio de siglo, entonces es otro tipo de sociedad la que va a recibir este tipo de cosas. Yo no sé cómo hubiera sido un Superman o un viaje a las estrellas una guerra a las galaxias en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban a punto de lanzarse bombas nucleares por allá entre 1950 y 1960. Seguramente esa producción no la hubieran recibido con mucho miedo, porque presenta esa guerra de las galaxias que se dice que estuvo presente entre satélites de lado y lado, y sin saber si realmente se alcanzaron a tumbar los satélites como parte de las acciones militares. Pero entonces ahí, aquello que vemos de primero en la ficción es un distractor, y aquello que se va presentando tras bambalinas lo estamos viendo como que la gente se la van naturalizando. Hay una posición de algunas lecturas que he hecho, que las películas a veces parecen de Hollywood, parecen anuncio de lo que nos viene por delante en los próximos años, y pues a veces parece que sí es así. Hay una cosa de la imaginación de las personas a la hora de escribir, a la hora de crear ficción, y es como de antaño siempre se idealizó, se imaginó cómo sería esa tecnología. Lo que pasa es que ahorita nuestra realidad ya es mucho más viable, es mucho más entendible, es mucho más posible que todas esas cosas que se habían imaginado hoy sean reales. No más en el tema de las comunicaciones, no más con el tema de la interacción con diferentes dispositivos, el estar otra vez hablando de viajar a la luna. Hace 2 días a una agencia privada del Japón fue un fracaso su misión a la luna, ¿no? O sea, realmente hemos avanzado mucho, y lo que decíamos con Iván Dacho hace 8 días aquí también con Carlos. El problema, nuestra limitante, sigue siendo el hardware, sigue siendo el tema de los microprocesadores. Y a medida que vamos superando esos elementos con los que se crean los microprocesadores, con los que se fabrican, superando esos eventos geopolíticos y un poco más de cosas, pues el software seguirá creciendo de forma exponencial. El limitante que tenemos con las inteligencias artificiales es ese, es el hardware. Es la máquina que lo va a estar ejecutando, es la máquina que lo va a estar desempeñando. Entonces, Carlos, históricamente siempre se ha pensado que va a existir algo más creado por el ser humano. Antes era algo teórico, antes era algo hipotético, ahorita ya es práctico. Miren que
puede parecer jocoso el caso de este chico que tiene una muñeca de trapo, y que ya se volvió viral en algunas imágenes y le han dado entrevistas. Pero puede parecer jocoso, pero a la vez yo no sé, lo veo como muy propio de los resultados de esto. Es decir, ahí mucha gente reacciona como diciendo: este señor está loco, tiene que ir a un psiquiatra, tiene un nivel de fetichismo muy extraño. Pero entonces, cuando nosotros observamos una película como Her, o películas en donde hay, creo que se llama El sexto día, con Arnold Schwarzenegger, donde el amigo tiene una pareja que es un holograma de una chica que siempre llega y lo recibe. Y si no estoy mal, ustedes me corrigen, Caro, en Blade Runner es que la pareja es el compañero de esta última versión de Blade Runner con el que hace La La Land. Es una especie de proyección holográfica que tiene capacidad de hacerle sentir a la persona ciertas sensaciones físicas, y eso yo observaba que, bueno, pero es decir, el chico de la muñeca está equivocado, es malo, es un fetiche negativo, pero si aquí ya tuviéramos robotinas o robotinos, porque va para ambos, para todos los gustos, todo tipo de robots que pudieran satisfacer los deseos eróticos o los deseos emocionales o románticos de los seres humanos, entonces ya no lo vemos tan mal. Y es curiosa esa reacción. Probablemente si este chico, el de la muñeca, tuviera la posibilidad de agregarle hardware a su muñeca, pues la va a reemplazar y nos vamos a ver en algún punto donde La mejora. La mejora. Sí. Le hace un update. Sí, pero mira que eso que comenta Carlos es más o menos el universo de esta serie que les cuento de HBO Westworld, ¿no? Porque, digamos, cuando la persona quiere vivir una experiencia en el lejano oeste, entonces como que tú pagas, ¿no? Entras en este mundo y ahí pues hay unos robots súper, hiper, mega realistas, con los cuales tú puedes vivir esa experiencia. Y esas experiencias pues pueden sacar el lado más horrible del ser humano. O sea, tú puedes entrar ahí, puedes matar gente, puedes violar, puedes hacer otras cosas, pero claro, como lo estás haciendo dentro de ese universo al cual la gente puede entrar, pues porque es correcto, pues está todo bien, ¿no? Y bueno, ya después la serie va como de que estos robots empiezan como a tener una leve memoria de lo que les ocurre en cada una de las experiencias y como que ya se empiezan a revelar con justas razones, ¿no? Pero sí, es tal cual lo que tú mencionas y es como el universo de hasta qué punto uno sería muy feliz creando un universo en el que uno pueda entrar y vivir lo que se le dé la gana y también pues cruzar los umbrales de lo correcto, ¿no? Entonces, si yo algún día quisiera experimentar qué sería matar a alguien y descuartizarlo, pues entonces creo este mundo donde lo hago y allá lo puedo hacer y pues no pasa nada porque no le estoy haciendo daño a nadie. Y bueno, es una cosa ahí como un poco extraña y yo creo que también todos estos panoramas nos empiezan a cuestionar mucho sobre nuestras creencias, ¿no? Sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Es como una invitación a replantear el mundo, a replantear nuestras convicciones, que tal vez ahorita no lo estamos viendo, o lo estamos viendo como en una escala mínima, pero pues entendiendo que esto puede llegar a crecer mucho más, creo que tal vez en algún momento nos podríamos ver en dilemas morales más serios. Pero bueno, aquí quiero poner algo en discusión aprovechando la presencia de Carolete y de Carlos. Uno ve películas de acción. A mí me gustan Rambo, John Wick, Jason Bourne, todas esas películas en donde matan, pelean, asesinan, hay combates, hay venganza, hay robos, ¿cierto? Pero que a mí me guste eso no quiere decir que yo lo vaya a hacer, ¿no? Me desconecto de la realidad, veo una película, la disfruto, veo muerte, acción, sangre, dolor, un poco más de cosas
y ya. Me gusta ver películas también de tragedias, que se explotó un volcán, que cayó un meteorito, que lo que sea. Eso no quiere decir que yo me sienta contento cuando pasen esas cosas en la vida real. Algo también sucede en el mundo de los videojuegos, y en los videojuegos, digámoslo así, hay una especie de inteligencia artificial también, ¿no? En donde con ciertos algoritmos los personajes secundarios interactúan con uno que es el jugador. Entonces un mejor ejemplo es Grand Theft Auto, en donde simula una ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, como Miami, como la que sea, y simula el comportamiento de la gente transeúnte, y si uno se monta en un carro, lo roba y atropella a no sé cuántas personas, pues va a llegar la policía, y si yo le disparo a un policía, van aumentando las estrellas y me va a estar llegando cada vez más fuerza de policía o ejército para arrestarme o en su defecto asesinarme y hacer que yo pierda una vida. Eso no quiere decir que si yo juego Grand Theft Auto o juego otro juego en donde sencillamente se cometan crímenes y demás, quiere decir que yo vaya a salir a la realidad a hacer esas cosas. Entonces, si uno habla que ya estamos, por ejemplo, con el ejemplo de Star Trek con la holocubierta, o con el ejemplo de Caroleta, o con lo que nos estaba diciendo Carlos, de ir creando escenarios virtuales, escenarios creados a través de una inteligencia artificial donde me permitan asesinar, robar, violar o hacer cualquier otra cosa, pues es como llevar un nivel de aumento exponencial de lo que se hacía con las películas, de lo que se hacía con los videojuegos, ya a una experiencia sensorial. Sí, Andrés, yo veo ahí dos cosas. Una, esto va a ser una puerta abierta para los psicólogos, debates morales y éticos, y digamos, hasta dónde realmente yo estoy comprometido con esa realidad que me permite la inteligencia artificial. Es decir, vamos a encontrarnos posiblemente con traumas, porque pues se sabe que hay unas especies de llevarlo el juego a los extremos. En los niños eso ha traído comportamientos con cierta ludodependencia. En los adultos, pues hay una generación de adultos, yo hago parte de esa generación de adultos que todavía juega, que recurre, por ejemplo, yo soy feliz con Liga de Legendarios, con el llamado LOL, porque allí me siento feliz matando magos o hechiceros o lo que sea por alguna razón. Pero exactamente, ¿hasta dónde está el límite de que yo voy a salir a la calle? Porque si LOL desarrolla algún tipo de virtualidad que me permita coger y tener una especie de espada virtual o algún tipo de artilugio electrónico que ya no sea a través de la pantalla y yo vaya corriendo por la casa, y un día LOL no me sirve, y entonces cojo un palo y empiezo a pegarle a la gente en la calle realmente, como lo que pasa con Grande Auto, y me confundo de realidades. Ahí habría un problema psicológico muy tenaz. Entrarían los psicólogos a analizar ese tipo de cosas donde la gente puede perder, y la consecuencia de eso en términos legales. Ahora, veo también otro escenario, el del aprendizaje. El planteamiento es que los maestros y las escuelas en 1984 se van a ir, se van a acabar, que vamos a ser reemplazados, los docentes van a ser reemplazados por robots, hologramas y estas inteligencias artificiales. Pero sin embargo, cuando Andrés recuerda lo de crear esa simulación de un viejo oeste, o como lo plantea Caro con la serie que nos invita a ver, o que ella está viendo, pensemos no en un viejo este, pensemos en un profesor que dice, listo, yo ya tengo la posibilidad de hacer una simulación de un escenario del antiguo Egipto. Eso lo trataron de hacer con el juego de Assassins, donde el personaje se ingresa a unos escenarios que fueron asesorados por historiadores hasta cierto detalles, hasta cierto nivel de detalle. Y yo pensaría que si la inteligencia artificial me permite recrear, qué sé yo, el imperio azteca cuando los españoles llegan, para mí como historiador eso es fabuloso. No sé qué pensarían en las otras áreas de las ciencias sociales, pero llegar a ese nivel de detalle y poder decirle, este es el comportamiento de una civilización en este estado de desarrollo, y aquí viene otra con otro estado de desarrollo, y por tanto las consecuencias pueden ser estas.
permite incluso simular situaciones que tendrían carácter predictivo o para prevenir lo que nos pudiera pasar a nosotros como humanidad en un futuro. Esos son dos escenarios que me parecen muy interesantes. Los debates morales que dice Caro, claro, desde la pretensión jurídica o desde la religión, desde la religión. El hecho dice el mandamiento, no desearás a la mujer del prójimo. Y el deseo nace en la mente, no en la acción. Yo estoy mirando a una mujer en la calle y no tengo ni idea de si esa mujer es de la esposa, la prima de alguien, la esposa de alguien, la novia de alguien, puede ser un familiar lejano y yo estoy deseando la portada de una revista donde hay una modelo. Yo estoy deseando esa modelo y la inteligencia artificial aquí me va a permitir coger esa imagen de esa modelo y construirla en un dispositivo, mejorarla, como dijo Caro, y tenerla ahí en la sala de mi casa como compañera. Eso ya es, como dirían, muy zafado para lo que moralmente algunas personas aguantan, pero en el futuro eso es lo que podemos estar encontrando. Y no va a haber debate ético porque ya está comercializado y porque es algo normal que se apoderen de la imagen de una modelo y la transformen en un holograma para satisfacer deseos íntimos o de cualquier clase con una sería como un OnlyFans creado por inteligencia artificial. Ya ni siquiera los cuerpos reales, sino los cuerpos diseñados por inteligencia artificial nos empiezan a hablar a través de esas cámaras, ya sea para hablar hablar por hablar o tener algún tipo de intimidad. Es que es también muy bueno ese umbral de posibilidades que permite como cumplir sueños, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Digamos, Andrés hablaba de lo genial que sería poder tener una experiencia en una holocubierta a lo Star Trek. Si yo tuviese la posibilidad de utilizar alguna inteligencia artificial para algo, sin duda lo usaría para viajar en el tiempo, digamos. Si eso algún día llega a ocurrir, yo creo que sería muy feliz. Es uno de mis grandes sueños, de los sueños imposibles. pero bueno, aquí hay posibilidad para todo, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que es como que se abre una puerta al todo. Y ahí todo puede pasar, lo bueno, lo malo. Y eso está bueno, ¿no? También ver cómo uno afronta eso, no solamente desde los contenidos que ve como nos toca en este momento, sino pues también en nuestro propio futuro, ¿no? Finalmente vamos para allá. Total, yo no me imagino, bueno, cómo será el asunto suponiendo que llegó a pasar la línea de los 80 años, es decir, casi 50, 60 años en que estaremos y que estemos haciendo este podcast. Claro, ¿cómo será? Y puede pasar de todo, ¿no? Yo por lo menos hago muchos ejercicios cuando uno ve, por ejemplo, contenidos de esa índole. A mí me encanta mucho varios de los capítulos de Black Mirror. Y empezar a pensar que eso puede ocurrir. O sea, realmente ya no se ve. Nosotros ya no tenemos una relación con estos contenidos como de algo que es súper ajeno. Como tal vez si uno puede llegar a ver, no sé, un dragón en un contenido, pues uno dice, genial el dragón, me encantaría verlo, sería genial volar en un dragón, pero uno siempre tiene una relación de, pues eso no va a pasar, ¿no? Pero ya cuando uno ve contenido tipo Black Mirror, pues la relación no es tan lejana, no dice capaz que sí, o sea, capaz que sí, mañana puedo tener a una persona que perdí en un muñeco en la casa. Capaz que puedo sacar copias mías en una aplicación tipo Tinder para que viva experiencias con un montón de posibles parejas para que al final me diga cuál es la mía y yo no pierda tiempo. Capaz que, bueno, digamos este capítulo de Black Mirror que es súper popular, el de los puntajes, ¿no? Que es esta chica que tiene como una especie de aplicación
en donde van ganando o perdiendo puntos según lo bien que les vaya a nivel social, ¿no? Y de eso no estamos lejos, para nada, o sea, eso son cosas que están aquí en la esquina. Así que yo creo que nosotros sí vamos a ser una generación que va a decir, uy, está pasando lo de Black Mirror, estoy convencida. Y bueno, no sé si lo veamos, ¿no? Tú, tal cual dice, no sabemos si lleguemos a los 80, pero capaz que alcancemos a ver algo de eso. Bueno, quiero aprovechar ya para ir cerrando este episodio podcast y es algo que habíamos tocado hace 8 días con Carlos y con Iván Dacho, aprovechando aquí la presencia de Caroleta. ¿Cómo ve Carolina? Carolina que es guionista, Carolina que estudió cine. ¿Cómo ve el tema de las inteligencias artificiales, el tema del chat GPT, el tema del chat de Bing, en donde uno le puede decir, en donde uno le puede decir a ese chat, a esa inteligencia artificial, por ejemplo, créame un cuento entre una niña, un perro y 2 gatos, y le saca toda una historia? Pues, bueno, este tema también ustedes lo trataban en el podcast anterior de esta línea. Bueno, hasta qué punto estas inteligencias nos van a reemplazar, ¿no? Y creo que todos, de alguna u otra manera, en la profesión que ejercemos hoy en día, pues sí podemos llegar a tener cierta, llamémosle amenaza, ¿no? De que en algún momento seamos completamente prescindibles en en la industria en la que trabajamos. Em, bueno, yo he hecho un par de intentos y ejercicios con algunas IA para que creen historias, ¿no? Entonces, pues uno les da herramientas, tal cual como decía Andrés, ¿no? O sea, un personaje, de pronto un posible conflicto que tenga, algo leve de contexto, y ellos pues crean una historia que supongo yo está basada como en estructuras preestablecidas, ¿no? Cuando uno escribe historias y estudia guión o alguna de estas líneas para crear historias, siempre ves recetas de cocina, ves estructuras en donde te dicen, bueno, primero haga esto, luego haga lo otro, y ya uno lo que hace es jugar con esa receta, pero pues las recetas están y están probadas, se sabe que funcionan, o sea, en este momento hay unas estructuras de guión en la cual nosotros sabemos que si cumplimos a cabalidad toda la estructura y todas las reglas de la estructura, al final vamos a tener una historia que esté bien contada. Eso no quiere decir ni que sea buena o que sea mala, pero sí una historia que cumple, digamos, con todos los requisitos y por ende se puede, entre comillas, como garantizar su éxito. Entonces, claro, si tenemos una, una inteligencia que puede seguir estos lineamientos, seguramente lo va a lograr. Yo, particularmente en los experimentos que hice, pues me parece que es todavía muy crudo que uno, o sea, digamos, los resultados que yo vi no tenían nada ni concluyente, ni interesante, ni que uno dijera, wow, qué genialidad acabo de leer, no, para nada. Venían a ser casi como historias pensadas tal vez como para un cuento infantil y eso, y eso. Eh, entonces, pues eso también me deja como un poco la tranquilidad que, pues que realmente el arte en sí, lo que tú compras al momento de consumir arte, de vivirlo, de verlo, leerlo, experimentarlo, es el punto de vista de alguien sobre el mundo. Entonces creo que ahí, pues una inteligencia artificial, por lo menos como están hasta ahorita planteadas para escribir historias, es difícil que puedan desarrollar un punto de vista sobre alguna temática o alguna problemática, o por lo menos serán puntos de vista muy escuetos, ¿no? Digamos que nosotros como humanos, al vivir esta experiencia humana, podemos llegar a asociaciones mucho más complejas. Eh, y en la medida que uno trabaje su arte, nosotros como artistas podemos hacer llorar a alguien por una desgracia que nos pasó, ¿sí? Yo creo que esa es como la gran ventaja pues, que tenemos en cierta parte de los contadores de historias, ¿no? Y bueno, y finalmente siempre han existido. Entonces, por ahora, creería yo que no puede llegar a ser algo como que nos vaya a excluir de la industria. Lo veo realmente lejos, porque pues es como lo hemos hablado en este podcast, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esa máquina nos puede reemplazar.
en cosas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos y con la complejidad del ser humano, con las contradicciones del ser humano. Un personaje, por ejemplo, es más interesante entre más contradicciones en sí tenga. Y esas son cosas que nosotros, por nuestra experiencia humana, las entendemos y las podemos materializar en una obra y hacer que el público, que también es humano, pueda involucrarse como en toda esa amalgama de emociones y de contradicciones y de tripas y de sangre y de lágrimas y todo lo que nos compone. Que esto lo logren en un futuro una inteligencia, pues podría ser, pero pues digamos que al son de hoy no me voy a quedar sin trabajo. Carlos. Andrés, pues ya para finalizar, yo creo que al contrario de lo que parece ser una peligrosidad, yo lo que veo es una puerta abierta, como lo señala Caro, a una infinitud de seres, de mundos y seres posibles, de situaciones posibles. La cuestión es desde nuestra generación, moralidad, carácter, de lo que entendemos por lo bueno o por lo malo, qué decidamos hacer con esas herramientas que se vayan presentando. El grado ético de un desarrollo, ya sea un poema o reconocer que se hizo con inteligencia artificial, una fotografía o un video, me parece que es un ejercicio que tiene que darse para que la gente tenga claro de dónde sale eso. Porque estaríamos desconociéndonos con nuestra capacidad creadora. Yo no sé si, por ejemplo, la inteligencia artificial pueda llegar a tener una situación que le pasa a ciertas personas, y es el ejercicio de ver formas en las nubes. Nosotros tenemos esa capacidad de, no sé cuál es la palabra exacta, que uno a veces ve figuras en ciertos escenarios, uno está mirando el techo y ve figuras, porque el relieve permite construir o asociar figuras, o en las nubes, es el caso concreto. Yo me pongo a ver las nubes y encuentro que hay una nube con forma de perro. No sé si la inteligencia artificial llega a tener esa capacidad de construir a partir de algo que se puede ver como un defecto o una cualidad en una persona. Veo una figura en las nubes, y esa figura se puede constituir en un animal fantástico que va a ser parte de una historia. Ahí le estoy dando material a Caroleta, pero, pero, pero Gracias. sí, a mí me pasa eso. Es que no me acuerdo cómo se llama esa circunstancia de ver figuras en las cosas. Una persona puede estar viendo dos tapas, yo estoy viendo dos ojos. Usted lanza dos huevos a la paila a fritar y le pone una arepa, y yo estoy viendo una cara. O sea, a mí me pasa eso. Y ahí pues, Sí. me causa hasta risa. Y así salen cualquier cantidad de memes, pero eso puede ser el lugar de un inicio de una historia. Y la inteligencia artificial, yo no sé si tenga ese tipo de problemas que pueden indicar una desconexión cerebral o qué sé yo, pero yo soy feliz creando personajes así. Eh, entonces, al contrario, lo puedo crear y decirle a la inteligencia artificial: a mí se me ocurrió este personaje, su merced me lo puede ilustrar, por favor. Entonces ahí está el camino, y ese camino nosotros lo podemos estar recorriendo para bien para mal, dependiendo de lo que cada sociedad entienda por mal, pero para bien en términos de aportarle a la misma sociedad en donde estoy. Eso es lo que yo veo ahí, querido Andrés y Caro. Sí, es como usarlo como herramienta, finalmente. Bueno, Carlos, gracias a Caroleta también. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos ya acompañado en este capítulo cuarto, programa especial con Arroba Mediarse. Y aquí también con Caroleta Papelito Bipolar. Carolina, enlaces, cuñas que nos quiera compartir y redes sociales para que la sigan, por favor.
Bueno, Twitter, @papelito bipolar, es la red en la que estoy más activa. Y bueno, invitarlos nuevamente a que disfruten de la experiencia interactiva de Caminos de Jordán. Y bueno, y si se animan, me escriben contando sus apreciaciones. Para mí sería muy importante saber qué opinan al respecto de este proyecto, pues que se hizo con mucho amor, con mucha dedicación, y que también, digamos que para mí es una satisfacción personal, porque fue un proyecto que tuve guardado durante muchos años, y ya por fin este año puede dar cara a la luz. Y no, muchas gracias a Carlos por esta conversación, muchas gracias a Andrés por brindarnos el espacio, y bueno, que se siga repitiendo. Carlos, redes sociales. Pues Andrés y audiencia, si Elon Musk y la inteligencia lo permiten, nos seguiremos hablando en @mediarse, y por ahí con mucho gusto cualquier cosa también. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, Caroleta también, y cada uno de ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Ya saben, próximo viernes, un nuevo programa. Échense una pasadita en todas nuestras plataformas: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas más, para que por favor nos sigan, nos escuchen y nos ayuden a crecer. Que descansen y que tengan un muy buen resto de semana.